Bueno, entonces vamos a continuar con las prostatitis, ¿no? En las prostatitis, cualquier cosa me escriben por el chat, mejor si es de WhatsApp, de Zoom, porque WhatsApp me tienen distraído con otra cosa también de clases de sobrinos. Entonces ya, lo que vamos a hacer es las prostatitis, ¿no? Hay prostatitis agudas y prostatitis crónicas, ¿ya? Vamos a empezar hablando sobre las prostatitis agudas, ¿no? Primero, ¿qué es la prostatitis? Hay que definirla bien. La prostatitis, lógicamente, es la inflamación ocasionada en la próstata, ya sea por patógenos bacterianos, puede ser viral también, puede ser por otras causas, pero lo más común es bacteriano, ¿no? Las prostatitis bacterianas generalmente es lo que más está causando prostatitis. Entonces, las bacterias son las más relacionadas a todo esto. ¿Y cuáles son esos patógenos que nos van a ocasionar la prostatitis? Tenemos acá, como ven, la E. coli, como en las infecciones urinarias, es muy frecuente. Luego tenemos también patógenos que nos dan infecciones de transmisión sexual, como ser gonorrea y clamidia trachomatis, ¿no? Entonces van a ver que cuando hemos hablado de uretritis, veíamos que era muy parecido, porque generalmente las uretritis son causadas o sea, las uretritis son infecciones de transmisión sexual generalmente, ¿no? Cuando ya se va a la vía urinaria exclusivamente, ya está más causada por patógenos que dan itus, ¿no? Como E. coli y las otras más. Mientras que aquí la E. coli es poco frecuente y son mucho más frecuentes estas de acá, el gonorrea y clamidia trachomatis, como causantes de esta nuestra prostatitis, ¿ya? Entonces, estos dentro de los agentes causales de prostatitis, primeramente, ¿ya? Luego, en la fisiopatología, ¿qué es lo que pasa? En la fisiopatología, lo que observamos es lo mismo que cuando vimos las pielonefritis, ¿no? En las pielonefritis era una colonización ascendente que pasaba con las bacterias, ¿no? Llegan por la uretra y de ahí van y se meten, llegan hasta la uretra prostática y se meten en el parénquima prostático, en las glándulas de la próstata. Y de ahí empiezan a multiplicarse en la próstata, a colonizar, y de ahí nos viene todo el dolor, inflamación y la sintomatología de esta prostatitis, ¿ya? Entonces, es igual por una colonización ascendente generalmente. Vamos a ver que en las prostatitis crónicas, aquí ahora estamos hablando de las agudas, en las crónicas puede ser un poco diferente, ya que los síntomas todo y los patógenos suelen ser diferentes, y en ese caso sí puede ser no necesariamente ascendente, sino puede ser que haya venido de otro lado, como ser hematógena o otro origen, ¿no? Pero en las agudas principalmente son de causa ascendente estas prostatitis, ¿ya? Entonces van y llegan a la próstata y luego van a tener el compromiso prostático que vamos a hablar, ¿no? ¿Cuál va a ser el cuadro clínico? ¿Cómo se va a presentar una prostatitis aguda? Una prostatitis aguda va a tener los típicos síntomas urinarios, ¿no? Que hemos hablado más que todo en las uretritis, y también como está en el cuello vesical, así en la llegada a la vejiga, en la parte más proximal de la uretra prostática, también nos puede dar síntomas vesicales, ¿no? Entonces va a tener disuria, polaquiuria, tenesmo vesical, síntomas irritativos. Pero, si se acuerdan, en la uretritis era más que todo estos síntomas y no había compromiso general. A diferencia de una simple uretritis, en una prostatitis va a tener los mismos síntomas parecidos, pero va a tener fiebre, va a tener malestar general, va a tener náuseas, adinamia, dolor en hipogastrio, y uno de los datos más llamativos, más que nos hacen pensar más en prostatitis, es un dolor en la zona perineal, ¿ya? Entonces, eso es lo que tenemos que ir pensando. Ese dolor en la zona perineal nos hace pensar mucho en una prostatitis, a diferencia de una uretritis que puede dar un poco estos síntomas,
pero lo que no va a dar una uretritis es fiebre, malestar general, síntomas sistémicos, ¿no? Los síntomas sistémicos no se presentan en las uretritis. Hemos visto que sí se presentaban en las pielonefritis, pero en las pielonefritis la sintomatología más era en zona lumbar. Acá no hay nada de sintomatología en la zona lumbar para ver la diferencia, para hacer el diagnóstico diferencial, ¿no? Entonces, el dolor más es en hipogastrio y en la zona perineal. ¿Y cómo ubica el dolor el paciente? A veces siente, no lo puede identificar bien una zona específica donde esté doliendo, sino siente que al medio de la pelvis, justo en el centro de toda la pelvis, siente un dolor, una molestia, una pesadez que no lo puede identificar muy bien, ¿no? Entonces, a veces se va bien al piso de la pelvis, a la zona perineal, pero como les digo, muchas veces es al centro, como la próstata se encuentra bien ahí al medio de la pelvis, es difícil encontrar, o sea, identificar bien el dolor, ¿no? Dónde se encuentra. Para hacer el diagnóstico diferencial, entonces, ubíquense, ¿no? Porque para el examen, bueno, cuando tengamos examen, vamos a hacer cuadros, ¿qué se llama? Casos clínicos. Entonces, es muy común que en los exámenes anteriores les pone un caso clínico y confunden la fiebre, malestar general, náuseas, todo esto, con una pielonefritis, pero en la pielonefritis hay el dolor en la zona lumbar y en este caso hay dolor en la zona perineal, ¿ya? Entonces, ese suele ser el cuadro clínico. Eso es lo que nos refiere la anamnesis del paciente. Y al examen físico, ¿qué vamos a encontrar? Al examen físico, lo que presenta el paciente es, puede tener dolor a la palpación en el hipogastrio, como una cistitis, puede tener una uretritis en ocasiones, ese dolorcito viene en hipogastrio. Y lo más llamativo es al hacer el tacto rectal. Al hacer el tacto rectal, lo que podemos encontrar es una próstata aumentada de tamaño, más grande de lo normal, caliente, aumenta en la temperatura en la zona, entonces podemos al palpar a través del guante, a veces es un poco difícil eso, pero a veces se la siente bastante caliente, temperatura aumentada, y las características de la próstata, ¿no? Va a estar una próstata, no va a ser rugosa, va a mantenerse lisa como normalmente es, o lo que más grande, pero lo llamativo es que es exageradamente dolorosa a la palpación, ¿no? Dolorosa, perdón, ahí no es dolorosa a la palpación, entonces le duele mucho, mucho a la palpación, tanto así, es tan dolorosa la palpación que el paciente ni tolera, ¿no? Y por eso, aunque estamos hablando del tacto rectal de una prostatitis aguda, muchas veces se tiene que diferir el tacto hasta ya haber calmado un poco el dolor y si sospechamos de una prostatitis, el tacto tiene que ser lo más cuidadoso y mejor si no se lo hace en la parte más aguda del cuadro clínico, ¿no? Porque a veces podemos hacer un masaje prostático, el masaje prostático está contraindicado en este caso, porque al hacer el masaje prostático podemos decir que se diseminen los patógenos, ¿no? Entonces, algunas veces al hacer el tacto rectal, accidentalmente, automáticamente podemos hacer el masaje por un contacto muy, muy fuerte con la próstata, entonces, si no se sabe muy bien, es preferible no hacer el tacto todavía, con la sospecha ya ir viendo el diagnóstico, con la sospecha de la anamnesis que nos está dando, sospechar una prostatitis y pedirle las pruebas diagnósticas antes de hacerle el tacto. Si con los laboratorios ya ahí nos confirma la prostatitis, empezamos a tratarla y cuando ya está menos inflamada, ya iniciamos algo del tratamiento, ahí podemos intentar hacer el tacto rectal para ver si realmente esa próstata está muy aumentada de tamaño, ¿no? Muy edematizada. Pero es exageradamente dolorosa la palpación y tiene que ser realizado este tacto rectal con mucho cuidado para no diseminar los patógenos que pueden estar en esa zona, ¿no? Porque a veces se pueden hacer incluso abscesos prostáticos y uno al apretar va a hacer que se disemine ese pus en toda la zona perineal, ¿no? Entonces, en toda la zona pélvica. Entonces hay que tener mucho cuidado con el tacto rectal en estos pacientes por esta razón, ¿ya?
Luego, los laboratorios. ¿Cómo vamos a hacer el diagnóstico de esta prostatitis? Primero, el cuadro clínico, ¿no? Entonces, si vemos un paciente generalmente, por los agentes etiológicos, generalmente es un paciente joven, ¿no? En edad reproductiva, o que se llama un hombre que tiene actividad sexual, tendría que tener por los agentes etiológicos principalmente, pero no suele presentarse ni en niños ni en personas muy adultas, por ejemplo, es raro, ¿no? Entonces, la edad, primero sospechar. Luego, sospechar los síntomas que estamos hablando, ¿no? Síntomas urinarios bajos con síntomas sistémicos, entonces ya nos lleva a pensar más, y sobre todo el dolor en la zona perineal. Al examen físico vemos que palpamos el hipogastrio, duele, y si le hicimos el tacto, era muy doloroso la palpación cuando hacemos el tacto de la próstata, ¿no? Entonces, con eso ya sospechamos, vamos a pedirle los laboratorios. ¿Y qué vamos a encontrar en esos laboratorios? A ver, que cambie esto, no me deja cambiar. Ahora sí. En examen de sangre primero. En el examen de sangre vamos a encontrar en el hemograma leucocitosis con neutrofilia. Acuérdense, esto también veíamos en las pielonefritis. ¿Por qué? Porque también había compromiso sistémico. No había en la cistitis, no había en la uretritis, porque generalmente es una infección localizada. Entonces, eso, a pesar de que la prostatitis, pensamos que solo en la próstata está la infección, la próstata, al ser muy irrigada, tiene, y al ser una zona ahí central en la parte pélvica, cuando se inflama, da una inflamación muy marcada, y por eso nos va a dar el compromiso sistémico con las alteraciones en la sangre que conllevan esto, ¿no? Entonces, por eso es que vamos a encontrar esta leucocitosis con neutrofilia, igual que en una pielonefritis, ¿no? Luego, en el examen de orina, ¿qué vamos a encontrar? En el examen general de orina también son datos bastante comunes el que hay en las infecciones urinarias, ¿no? Entonces suele haber leucocitos elevados, leucocituria, puede o no haber hematuria. La hematuria, ya sabemos, es un dato inespecífico, no muy frecuente de los problemas de vía urinaria, de las infecciones de la vía urinaria, ¿no? Entonces, más que todo se va a presentar en los problemas de litiasis, la hematuria. En las infecciones no tanto, es menos común, pero puede algo de hematuria todavía presentarse, ¿no? Otros datos son los de infección, que hemos visto en el examen de orina en la parte bioquímica. Podemos encontrar nitritos positivos y estereasa leucocitaria positiva, ¿no? Entonces, estos datos también nos hacen pensar en infecciones de la vía urinaria, sea alta o baja, pero es dato inespecífico, ¿no? La infección no nos confirma que esté en la próstata, nada de esto hasta ahora, ¿no? Y la orina, el examen físico turbio, maloliente, también puede presentarse, ¿no? ¿Se acuerdan cuando hablamos de laboratorios que para ver la secreción uretral y la secreción prostática, se hace una prueba con varios frascos de orina? Entonces, en esos frascos de orina, lo que se suele hacer es, se hacen los 3 exámenes de orina, 3 frasquitos para ver cómo está. Y viendo en cómo, incluso son 4 frascos, son el frasco 1, el frasco 2, el frasco P y el frasco 3, ¿no? Se denominaban. Y para eso nos servía para ver cómo estaba la secreción prostática. Sí, el frasco 1 y el frasco 2 se hacían cultivo de la orina, pero antes de hacer masaje prostático. El frasco 3 hacíamos con la secreción que salía con el masaje prostático, y el frasco, el final, el número 3 en sí, se hacía de orina, pero después del masaje. Entonces, podemos hacer esa prueba, y en esa prueba lo que vamos a ver es cómo nos salía el cultivo, ¿no? En el cultivo, si nos sale que en toditos, en todos los frascos, nos sale más de 100,000 unidades formadas de colonias, incluso antes del masaje prostático, el frasco 1 y el frasco 2, que son antes del masaje, también nos sale más de 100,000. Eso nos hace pensar más que en una prostatitis, en una infección del tracto urinario, ¿ya? Porque tenemos los 4 frascos, y en todos, hasta en los primeros, que no tienen nada que ver con la próstata, nos sale
cultivo muy elevado, entonces en ese caso pensamos en infección urinaria, puede ser alta o baja, pero infección, una IPU, ¿no? O sea, vejiga, uretra o pielonefritis, y no tanto en una prostatitis, ¿ya? Ahora, cuando hacemos esa prueba y nos sale solo en los dos últimos frascos, en el frasco P, que es el frasco de secreción prostática, y en el frasco 3 de orina, las más de 100.000 unidades formadoras de colonias, pero en los dos primeros no nos sale esto, no nos salen más de 100.000 unidades formadoras de colonias, en ese caso pensamos en una prostatitis. Ya no sé si me he dejado entender. Voy a volver a explicar por si acaso cómo era esto. Vamos a hacerle dibujitos acá. Tenemos, acuérdense, los 4 frascos, ¿no? Ahí tenemos frasco desastre, pero bueno. 3 y 4. Acuérdense que le ponemos un número a cada uno. Este era el frasco 1 de orina, el frasco 2 de orina, vamos a anotarlo, 2, el frasco P, que era el frasco de secreción prostática, y el frasco 3 de orina. Entonces, 3. Todos esos frasquitos los llenamos con números los llenamos de orina, ahí nos tomamos su muestra de orina de cada uno, el 1, 2, primero, 20 ml eran estos, los primeros se desecha la orina inicial, la orina del medio 20 ml en frasco 1 y en el frasco 2, y eso mandamos a cultivo. Después de eso se le hacía masaje prostático al paciente, y con el masaje prostático se toma esa secreción prostática en el frasco P, ya por eso cambió de color. Y después de eso, lo que se le hacía al paciente era tomar igual una nueva muestra de orina en el frasco 3 de orina. Se mandan estos 4 frascos a cultivo y tenemos que ver cuál nos sale el resultado, ¿no? Si nos sale en todos cultivo positivo, o sea, cultivo más de 100 unidades, más de 100.000 UFCs, como dice acá, estamos hablando de una infección del tracto urinario, o sea, una cistitis, una pielonefritis, no una prostatitis. Si vemos que los 2 primeros frascos nos sale negativo, en estos 2 no hay cultivo, no nos sale más de 100.000, nos sale cultivo negativo, pero en estos nos sale cultivo positivo, en ese caso estamos hablando de prostatitis. Ya, ahora sí creo más claro para que entiendan. Eso es la prueba de varios frascos para cultivo para ver si es vía urinaria la infectada o la próstata la infectada. ¿Ya? Acuérdense que también cuando hablamos de laboratorio explicamos que esto de los frascos, hacer en 4 es un poco caro y poco práctico también, ¿no? Y lo que hicieron algunos es anular esto de tener tantos frascos. Voy a borrar esto. Y en lugar de hacerlo en tantos frascos, han decidido hacer solo en 2 frascos. Y quedó al final así. El examen es más práctico, más fácil, aunque es una variante de esto de los 4 frascos. Y en el frasco 1 se toma una muestra de orina antes del masaje prostático, y en el frasco 2 se toma una muestra de orina y de la secreción prostática, si sale, porque a veces no sale. Entonces, toma esa muestra de ambos en el frasco 2 y directamente vemos, si nos sale en ambos, quiere decir infección del tracto urinario. Si en el 1 nos sale normal, el frasco 1 no tiene cultivo, nos sale cultivo negativo, pero en el frasco 2 cultivo positivo, hablamos de prostatitis. Entonces, una forma mucho más simple y fácil de ver estas prostatitis en un cultivo, ¿no? Entonces, esta forma de los 3 frascos, como les digo, no es práctica, pero sí la describen los libros, entonces es para que sepan. Pero es más fácil en la práctica, ya cuando les toque, hacer esta prueba simple de solo 2 frascos, ¿no? Uno solo de orina al inicio,
antes del masaje, y después otro, si sale secreción prostática con el masaje, tomar esa muestra y después tomar la muestra de orina también en ese mismo frasquito para ver si nos sale el cultivo. Eso para el diagnóstico. Aparte, otro dato para ver el diagnóstico de una prostatitis es una prueba que es un marcador tumoral incluso, ¿no? El PSA. ¿Qué quiere decir PSA? En inglés es antígeno prostático específico. Antígeno prostático específico. Entonces, el PSA es un marcador tumoral de la próstata. Acuérdense, no se confundan, por favor, para el examen siempre se confunden. PSA, dice el mismo nombre prostático, es de la próstata, no es de testículo, no es de riñón, no es de ningún otro órgano, es marcador de próstata. Pero aunque no sea la prostatitis, no es un problema neoplásico, no hay tumores. Pero sí en una prostatitis, sobre todo en las prostatitis agudas, puede elevarse muy poco el PSA, ¿ya? Una leve elevación del PSA puede presentar. El PSA, su valor de referencia es 4, igual o menor a 4, depende de la unidad, nanogramos por decilitro o miligramos por picolitro, depende, pero 4 o 0,4 se lo utiliza, dependiendo de la unidad. Pero tiene que ser igual o menor a este 4 o a 0,4 para ser normal. ¿Cuánto se va a encontrar? ¿Qué tan elevado va a estar en una prostatitis? Se eleva muy poco, a 5, a 6, una elevación mínima del PSA podemos encontrar, ¿ya? Es diferente a lo que vamos a encontrar en un problema neoplásico maligno, en un cáncer de próstata. En un cáncer, esto es un marcador tumoral, como estamos diciendo, entonces tumores malignos de próstata se eleva, pero se eleva muchísimo, ¿no? En lugar de ser una elevación como en este caso de 5 o 6, en un cáncer va a estar 20, 30, más, ¿no? Va a estar una elevación mucho más marcada dependiendo del grado de avance, del tamaño del tumor. Entonces, si vemos levemente elevado, generalmente, como les digo, no sobrepasa de 6 en una prostatitis. Entonces, puede estar en 5, en 6 su PSA, una elevación bajita, pero elevado al final de cuentas en la prostatitis, ¿no? Ahora, en un problema tumoral neoplásico, en un cáncer, suele elevarse más, pero si está iniciando, tal vez puede estar levemente elevado como en una prostatitis, ¿no? El que vean en 5, en 6, no asegura que sea una prostatitis el problema, puede ser que está iniciando. Entonces, si vemos algo elevado y así muy bajito, sería indicado hacerle controles más adelante al paciente para ver que no siga elevándose su PSA, ¿no? Entonces, si vemos que va elevándose, en ese caso ya no estamos hablando de una prostatitis, sino ya estamos pensando más en un cáncer, porque los síntomas en ocasiones pueden ser parecidos en un cáncer prostático, ¿no? Cuando da síntomas. El problema es que muchas veces no da síntomas, pero si es que diera síntomas, se parecerían a una prostatitis. Entonces, un PSA, como les digo, lo normal es de 4. Entonces, en este caso va a estar más o menos en 5 a 6 su PSA elevado, un poquito elevado, pero no mucho. Normal 4, 5, 6, la elevación en este caso. Luego, más laboratorios. Como hemos dicho que nos da una infección sistémica. Doutor, sobre a unidade formadora de colônia, esse exame, como que nós outros vamos solicitar o UFC normal ou como que podemos fazer se é no próprio exame de orina que o laboratório pode mirar isso? Es el cultivo, Jackson. Se pide el puro cultivo o cultivo de la secreción, ¿no? Entonces, es como hemos hablado en las pielonefritis, que toman la muestra de orina y lo mandan a cultivo de la orina, que ese sería el frasco 1, y el frasco 2 le pueden poner igual cultivo de secreción prostática si te saliera, o cultivo de orina 2. Entonces, es un urocultivo eso, para ver las UFC. No, urocultivo. ¿Cómo? Nesse caso, urocultivo. Exactamente, es urocultivo lo que se hace, ¿no? Es exactamente lo mismo que se hace en un cultivo de orina cuando vemos las pielonefritis.
es solo cultivar la orina para ver si hay crecimiento, ¿no? Que a las 72 horas nos dice, ¿hay crecimiento de bacterias o no, no? Y entonces nos va a decir, si sale positivo en ambos, nos va a decir, sí, en ambos frascos se ve Escherichia coli, por ejemplo, con más de 100.000 unidades formadoras de colonias. Entonces nos confirma, si en ambos casos nos confirma una infección urinaria y no prostatitis. Si nos sale solo en el frasco 2, nos dice, cultivo de frasco 1, negativo. No hay unidades formadoras de colonias, no hay crecimiento de bacterias a las 72 horas, entonces negativo. El frasco 2 nos dice, sí hay crecimiento de bacterias con más de 100.000 unidades formadoras de colonias de alguna bacteria, digamos, E. coli igual podría ser, ¿no? Como hemos hablado dentro de los patógenos. Pero solo en el frasco 2, ahí ya sospechamos más en una prostatitis. Y obviamente con todos los síntomas de prostatitis, mucho más todavía. Ya, ya. Muy bien, Jackson. Seguro les quedó la duda a varios de eso. Entonces, seguimos, ¿no? Y ya vimos pruebas, las de sangre hemos visto primero hemograma y estamos viendo también el PSA. El PSA es una prueba en sangre, por si acaso, ¿no? Es una prueba, vamos a hacer examen del PSA en sangre, no es de orina, ¿ya? Entonces, esos dos en sangre y hemos visto estos de acá, el examen de orina y los cultivos, que sí son pruebas de orina. Luego el hemocultivo, ¿qué es un hemocultivo? Un examen, ¿sangre o orina? Sangre. Cultivo de sangre. Sangre, doctor. Es casi, es obvio, ¿no? Por el nombre, entonces, un hemocultivo es un cultivo de sangre. Al paciente lo que se les hace, se le toma una muestra de sangre y hay frasquitos específicos de hemocultivo donde ahí se inyecta la sangre y se espera a ver si hay crecimiento bacteriano, ¿no? Entonces, puede ser positivo, como dice acá, hemocultivo puede ser positivo, sobre todo cuando hay un compromiso sistémico muy marcado, cuando hay bacteriemia. Y este es el riesgo cuando hacemos el masaje también, ¿no? Entonces, hay riesgo de diseminar las bacterias. Y al hacer el masaje, por eso hay que hacer con bastante cuidado, 1. Y 2, pues generalmente hay que tener el cuidado de... Esto lo hacen generalmente cuando ya está muy avanzado, el paciente está con fiebre, mucho malestar, muy, muy grave. Entonces, a veces es difícil ver que nos salga positivo todo esto, ¿no? En la parte del examen de orina y de la secreción prostática. ¿Por qué? Porque en estos casos no necesariamente va a salir secreción prostática, ¿no? Cuando le hacemos los exámenes aquí en orina, a veces podría salirnos negativos ambos, pero el paciente tener los síntomas y tener síntomas sistémicos de esto, ¿no? Entonces, mejor en ese caso es hacerle un hemocultivo, y en el hemocultivo, si nos sale positivo E. coli o algún otro patógeno, ya nos ayuda para el diagnóstico, ¿no? Luego, ¿qué más? ¿Qué otros estudios podemos hacerle a este paciente? Estudios de imagen, ecografías, tomografías, en general no se requiere, no ayudan mucho, pero lo que podría ayudarnos un poco en ocasiones es la ecografía, podría, ¿no? El diagnóstico no requiere estos estudios de imagen, con estudios con la anamnesis, con el cuadro clínico más algunos de estos datos laboratoriales ya es suficiente para diagnosticarlo. Pero si le hiciéramos ecografías, podríamos encontrar en ocasiones un aumento en la orina residual, por ejemplo, ¿no? ¿Qué era la orina residual? Es la cantidad de orina que queda en la vejiga después de haber orinado todo lo que pueda, ¿no? Ese aumento en la orina residual generalmente se encuentra aumentado en los casos de obstrucción de la vía urinaria final por aumento del tamaño de la próstata, ¿no? En la hiperplasia prostática, por ejemplo, se ve un aumento en la orina residual. Ahí sí es más marcado, ¿no? O incluso en el cáncer también, porque ambos casos obstruyen la vía urinaria. En este caso podría aumentar un poco la orina residual, pero es un dato muy inespecífico, ¿no? Generalmente no nos ayudan mucho porque no nos dice si es prostatitis, si es hiperplasia prostática, si es un cáncer de próstata, no ayuda, ¿no? A ver el aumento, pero podría haber un aumento en la orina, un dato inespecífico. Y si hacemos ecografía transrectal,
que meten el transductor por el recto, por el ano, y llegan hasta la próstata para ver sus características. En ese caso sí podríamos encontrar el aumento del volumen prostático, esa próstata va a estar más grande, y podríamos ver si hay alguna complicación local. Por ejemplo, el absceso que hace rato les nombré, ¿no? Entonces, la ecografía transrectal va a ser muy dolorosa al paciente y no es tan útil porque ya con lo que hemos hablado de la clínica y los laboratorios es más que suficiente. Solo nos ayudaría si estamos sospechando en abscesos, en necrosis de la próstata, algún problema de eso, alguna complicación local en la próstata. Ahí nos serviría la ecografía transrectal, ¿no? Pero como les decía, solo en casos más complicados, más graves, que el paciente esté en muy mal estado, que estemos sospechando estas complicaciones, ahí podemos hacerle su eco transrectal para ver cómo vamos a drenar, ¿no? Porque saben que cualquier absceso, el tratamiento es drenarlo. Entonces, en ese caso hay que ver cómo vamos a sacar ese líquido purulento de esa próstata y esta ecografía transrectal nos va a servir para eso, ¿ya? Una tomografía igual no nos va a ser muy útil porque tal vez nos pueda mostrar solo lo mismo que estamos hablando, un aumento en volumen de la próstata, pero como les decía, el aumento del volumen prostático no es un dato específico de una prostatitis. En una hiperplasia prostática puede haber, en un cáncer de próstata también puede haber, por eso no nos ayuda tanto al diagnóstico. Entonces, eso para que sepan. Voy a eliminar todas mis anotaciones. Todo, ahora sí. El tratamiento de una prostatitis aguda. Primero, el tratamiento hay que pensar qué antibióticos le vamos a dar y dos, el tiempo de duración. Lo que llama mucho la atención es, acuérdense cómo eran en las infecciones del tracto urinario, en las bajas y altas. El tratamiento generalmente no sobrepasaba de 7 días, ¿no? Era una semana, lo que hemos dicho generalmente el tratamiento, que en algunas ocasiones, algunas pielonefritis graves en pacientes internados en terapia, a veces ahí pues, se podía prolongar, a veces exagerando hasta 10, 14 días, exagerando a pielonefritis graves, ¿no? Pero lo normal es que en una semana de tratamiento mejoren. Acá en estas prostatitis es de 4 a 6 semanas el tratamiento, ¿ya? Entonces, la duración es mucho más larga. Es mucho más tiempo una prostatitis de tratamiento. Y es el problema, este es el problema porque a veces se vuelven prostatitis crónicas. Las prostatitis crónicas se pueden presentar en ocasiones cuando se trató una prostatitis aguda como si fuera una itus común y silvestre. Le dieron el tratamiento de 5 a 7 días, mejoró los síntomas, desaparecieron prácticamente, pero no se eliminaron todas las bacterias. ¿Y por qué se necesita este tratamiento tan prolongado? Porque en el parénquima prostático, en la glándula prostática, no penetra mucho el antibiótico y va todavía formándose y multiplicándose mucho las bacterias, ¿no? Entonces, podemos eliminarlas con el tratamiento de corto plazo, pero no se eliminan todas y a largo plazo va a seguir y va a seguir con una prostatitis crónica. Y va a ser más complicado en ese caso el tratamiento, ¿no? Que vamos a hablar más adelante cómo es esta prostatitis crónica. ¿Qué antibióticos les podemos dar? Muy parecidos a los que hemos hablado anteriormente, ¿no? Sobre todo los que se utilizan para las infecciones de transmisión sexual. La ceftriaxona, una cefalosporina de tercera generación, es muy útil ahí. Trimethoprim sulfametoxazol, que es el llamado cotrimoxazol, nos podría servir, pero hay mucha resistencia. Las quinolonas, de la ciprofloxacina también nos puede servir, o los aminoglucósidos como amicacina también nos sirven, ¿no? Incluso acá no están nombrados, pero algunos medicamentos como la acitromicina, macrólidos, también nos pueden servir para este tipo de tratamiento, ¿no? Entonces, es un tratamiento más prolongado. Muchas veces necesita un inicio del tratamiento hospitalario y después se lo va a hacer ese tratamiento de forma ambulatoria, ¿no? Porque 4 semanas o 6 semanas en el hospital no es buena idea. ¿Qué complicaciones puede presentar? Sobre todo en los pacientes inmunodeprimidos, en diabéticos, es muy importante eso, el paciente diabético puede complicarse más, y pacientes con VIH, ¿no? Puede haber abscesos, sepsis y fibrosis prostática, ¿no? Entonces, esas suelen ser las complicaciones
en estos inmunodeprimidos. Lo que les decía, ¿no? Las complicaciones que vamos a encontrar, primero va a ser formación de abscesos, o sea que se va a coleccionar material purulento dentro de la próstata en la zona pélvica, cosa bastante complicada. 2, puede presentar sepsis, una sepsis ya generalizada, con obviamente el compromiso del estado general, fiebre, bueno, taquicardia, hipotensión, con un shock séptico y hasta se puede morir el paciente. Y esta es una complicación más a largo plazo, ¿no? La fibrosis prostática. ¿Qué va a pasar en esos casos? La fibrosis prostática por la inflamación de la próstata, va a quedar más dura posteriormente. Esa próstata más dura nos puede llevar a que la uretra quede apretada, estenosada, y esa estenosis uretral también, esa fibrosis prostática también nos puede dar compromiso de la función sexual, del aparato sexual, ¿no? Puede presentar eyaculación retrógrada, aneyaculación, algún problema en la eliminación del semen. Entonces también es otra posible complicación, está al más largo plazo de una prostatitis, ¿no? Incluso la fibrosis prostática más es una complicación de la prostatitis crónica que vamos a ver justo a continuación, ¿ya? Entonces ahí terminamos con la aguda. Voy a disminuir esto que no me deja ver. Y vámonos con la prostatitis crónica, ahora sí. Un segundito. Entonces, la prostatitis crónica, ¿cuál es la diferencia? Para empezar, los patógenos son muy parecidos, son prácticamente los mismos, ¿no? Escherichia coli y las bacterias, los patógenos de las infecciones de transmisión sexual. Gonorrea, clamidia también son otros causantes de prostatitis crónica, ¿no? En este caso, la fisiopatología es lo mismo, que puede ser por una infección del tracto urinario que colonizó la próstata y se quedó ahí, como hemos hablado hace rato. ¿Por qué? Porque no realizó tratamiento, a veces no realizó ningún tipo de tratamiento, no hizo el tratamiento adecuado, no hizo un tratamiento completo, y eso, o puede ser que lo que llegó es una bacteria de proliferación lenta, ¿no? Que empezó a crecer lentamente, sin mucho, no muy acelerado, ¿no? Entonces, ese crecimiento lento de bacterias en la próstata no nos va a dar los síntomas típicos de una prostatitis aguda, sino lo que va a hacer es que vaya inflamando lentamente, y eso muchas veces, a veces no da hasta ni síntomas. ¿Por qué? Vamos a ver el cuadro clínico. El cuadro clínico puede ir desde ser asintomático hasta síntomas urinarios, pero generalmente muy leves, ¿no? Muy, muy leves. Entonces, estos síntomas leves a veces pueden ser disuria, polaquiuria, el tenesmo vesical. Si es que se presentan, puede presentar síntomas irritativos. Generalmente no hay dolor, como en el caso anterior, no, ni en hipogastrio, en la zona perineal tampoco. A veces puede tener, no dolor, sino una molestia, una pesadez en la zona perineal, pero no dolorosa. Luego, no hay síntomas sistémicos, no hay nada de fiebre, no hay adinamia, no hay náuseas. Entonces, como ven, es un cuadro bastante leve, y a veces el paciente puede tenerlo por mucho tiempo y no darle importancia a esto, ¿no? Entonces, por eso en estos casos es un poco difícil el diagnóstico, porque ni el mismo paciente va al médico a hacerse ver, ¿ya? Lo que se hace entonces, se puede hacer el examen físico para ver cómo está esa próstata también, ¿no? Entonces, al examen físico, palpación hipogastrio, puño percusión, todo va a salirnos negativo, ¿no? No va a tener ni aumento de la temperatura, no va a tener prácticamente ningún hallazgo al examen físico. ¿Qué es lo que podemos hacer? Le vamos a hacer el tacto rectal. Y ahí a veces nos puede presentar algunos síntomas. Algunos datos, ¿no? No síntomas, algunos signos, algunos datos en el tacto. Por ejemplo, al tacto ya sí puede haber algo de dolor a nivel prostático.
podría haber, como también puede no tener dolor, ¿no? Entonces, es un dato igual un poco inespecífico que al tacto rectal podemos sentir que le duele un poquito a la palpación en la cara anterior del recto, ¿no? Donde está la próstata. Otro dato que sí podemos encontrar más frecuentemente es un aumento del tamaño de la próstata, ¿no? La próstata sí puede estar un poquito más grande, pero continúa con características benignas, ¿no? No va a tener, no va a estar rugosa, no va a estar, ¿qué se llama? Fija, va a estar suelta, va a ser móvil esa próstata, entonces, con datos de benignidad de la próstata, pero aumentada de tamaño, ¿no? Porque acuérdense, cuando hemos hablado del examen físico del tacto rectal, hay datos de malignidad, cuando está fija a las estructuras adyacentes, cuando es rugosa, cuando es asimétrica. En este caso no va a tener esos datos más que el aumento de tamaño de la próstata, ¿no? Los laboratorios, ¿cómo va a ser en comparación con la prostatitis aguda? Completamente diferentes, ¿no? Completamente. Entonces, lo que hemos visto en sangre que se presentaba en la prostatitis aguda, el hemograma, no ve que había leucocitosis, neutrofilia, acá no va a haber. En el hemograma va a estar completamente normal, ¿ya? Para empezar. En el resto de exámenes, por ejemplo, acá, si no me equivoco, lo tengo. ¿Dónde está? El PSA en sangre también puede estar algo elevado igual que en el anterior. Este es uno de los pocos datos que nos puede servir, ¿no? En sangre, porque el hemocultivo también nos va a salir negativo. Entonces el PSA también podría estar algo elevado, pero es menos frecuente todavía que en la prostatitis aguda. O sea que muchas veces el PSA va a estar normal, ¿no? Entonces este PSA elevado es en ocasiones cuando es muy prolongado el tiempo de la prostatitis, cuando generalmente da algo de síntomas, ahí vamos a ver el PSA elevado, mientras que en los otros casos vamos a encontrar el PSA normal, ¿no? A nivel de orina, ¿cómo va a estar si le hacemos un examen general de orina, o sea, no cultivo, sino ver cómo está la parte física, bioquímica y microscópica del examen de orina, generalmente nos va a salir normal. Ya, este es otro dato que a veces confunde y a veces hasta en los exámenes dicen, no, si su examen de orina está normal no tiene ningún problema. Y no es eso, el problema es que las bacterias están dentro de la próstata, pero no están en contacto con la vía urinaria, entonces puede salirnos tranquilamente el examen de orina normal. Ahora, si nos salen leucocitos un poquito elevados, ya más fácil todavía para el diagnóstico, ¿no? Pero lo que normalmente se encuentra es que sale el examen de orina normal, ¿ya? ¿Y qué es lo que sí nos puede servir? Hacer un examen microscópico del masaje prostático, ¿no? Porque si hacemos el examen microscópico de orina, hemos dicho que no vamos a ver nada. Pero no del masaje, de la secreción que sale con el masaje prostático. Al paciente le hacemos su tacto rectal, masajeamos esa próstata y al masajear la próstata va a ayudar a que salga algo de secreción y si no sale, ahí le pedimos que orine el paciente después del masaje para que la orina arrastre esta secreción prostática, ¿no? Y sale. Entonces, cuando hacemos el examen microscópico de esa secreción o de la orina con esa secreción, ahí recién nos van a salir los leucocitos aumentados, ahí recién nos van a salir datos de actividad leucocitaria como la estereasa leucocitaria positiva e incluso podría salirnos eritrocitos, pero este es menos específico todavía, ¿no? Eritrocitos no hay que tomar mucho en cuenta en infecciones, porque son más inespecíficos, ¿no? Lo que sí podemos encontrar en la secreción prostática, después del masaje prostático, es sobre todo leucocitos y estereasa leucocitaria positiva, ¿no? El cultivo, ¿qué vamos a encontrar? Es otro examen que nos ayuda también, el cultivo, no tanto de orina, sino el cultivo de la secreción prostática. O sea, lo que hemos hablado hace rato de los frascos, en los frascos finales, si es con 4, los 2 últimos, nos va a salir positivo, o si hacemos la forma simple usando solo 2 frascos, el último frasquito va a salir positivo generalmente, ¿no? Por eso pongo suele ser positivo, no en todos los casos es positivo, a veces nos sale negativo.
¿Qué hacer en el caso de que todo nos salga negativo? Que el paciente no tenga muchos síntomas, tenga algunos síntomas, disuria, polaquiuria, todo nos salga negativo y todo negativo. Entonces, generalmente, incluso el PSA, hemocultivo, el examen microscópico de la secreción prostática, todo nos sale negativo y mantiene los síntomas del paciente, hay que hacerle nuevas pruebas posteriormente, ¿no? Se repite. Y ese es el problema con la prostatitis crónica. Es difícil diagnosticarla, es difícil sospechar en ella, porque generalmente cuando da síntomas, son los mismos síntomas de una uretritis. Entonces muchas veces se lo trata como una uretritis, pasan los síntomas, sigue la prostatitis, pero ya nos dan negativo las pruebas y después con el tiempo vuelven los síntomas. Y es así generalmente que vamos a diagnosticar estas prostatitis, porque vienen cuadros urinarios a repetición que se resuelven temporalmente y otra vez inicia y otra vez inicia después de un tiempo y después de un tiempo del tratamiento, ¿no? Entonces, cuando tengamos un paciente hombre al cual le vengan infecciones urinarias recurrentes, uretritis recurrentes, en ese caso es más que todo que vamos a sospechar las prostatitis crónicas. ¿Por qué? Porque la bacteria en la próstata está ahí colonizando, proliferan, aumentan, empiezan a dar síntomas, ya afecta a la uretra prostática, ya va a dar síntomas urinarios, le dan su antibiótico, va a disminuir la cantidad de bacterias, van a mantenerse todavía en el parénquima prostático, pero de la vía urinaria se las va a eliminar, entonces desaparecen los síntomas y el paciente está tranquilo un tiempo, y al tiempo otra vez vuelve por el nuevo crecimiento, ¿no? Y otro dato es que los antibióticos, también los que se han utilizado, van a empezar a hacer resistencia, ¿no? O sea que a la primera ciprofloxacina le servía sin problema, desaparecieron los síntomas por esa supuesta ITU baja que tenía, su uretritis o cistitis que tenía, desaparecieron los síntomas con el tratamiento de cipro, a la segunda ya tardó más en desaparecer los síntomas, a la tercera ya se mantuvieron los síntomas, ya no se eliminan los síntomas, entonces vemos que esa ciprofloxacina deja de hacer efecto. Le hacemos el cultivo, nos sale que la cipro ya es resistencia a la cipro. Tenemos que iniciar otro antibiótico. Le damos el otro antibiótico, igual, lo mismo, al principio hace buen efecto y va perdiéndose el efecto con el tiempo. Entonces, ¿por qué? Porque es la misma bacteria que está ahí, localizada en la próstata, y que no es que no se le está eliminando completamente, ¿no? Estudios de imagen en la prostatitis crónica, igual, no son requeridos, son poco específicos, máximo nos ayuda a ver aumento del volumen prostático o complicaciones, ¿no? Pero es muy poco útil, son muy poco útiles los estudios de imagen en estos casos. ¿Cuál va a ser el tratamiento? El tratamiento en estos casos es igual, lo mismo. Se pueden utilizar macrólidos, cefalosporinas, quinolonas, trimetoprim-sulfamethoxazol, hasta penicilinas con inhibidores de la beta-lactamasa. Pero lo interesante aquí es la duración del tratamiento. ¿Cuántas semanas dijimos que eran las prostatitis agudas? ¿Quién me dice? 4 a 6 semanas. Exactamente. Entonces, 4 a 6 semanas en las agudas. Aquí y eso era harto, era bastante tiempo. Aquí en las crónicas es todavía más tiempo. Es un tratamiento mucho más prolongado. De 6 a 12 semanas se tiene que hacer el tratamiento con estos antibióticos, ¿no? Entonces, este tratamiento, 6 a 12 semanas, recién generalmente nos ayuda a eliminar a estas bacterias que están bien metidas dentro de la próstata y que se están defendiendo ahí y evitan ser eliminadas, ¿no? Entonces, un tratamiento mucho más prolongado para intentar eliminar estas bacterias. Y como les digo, los antibióticos se pueden utilizar igual como los patógenos son los mismos, el agente etiológico suele ser lo mismo que en las agudas, se puede utilizar esto. Hay un agente etiológico que puede variar.
que en las prostatitis crónicas se puede presentar, pero no así en las agudas. ¿Cuál es este? ¿Qué bacteria de crecimiento lento ustedes conocen? ¿Cuál se les ocurre? Bacterium tuberculosis. ¿Cuál? No escuché. Mycobacterium tuberculosis. Exactamente, mi querido Bruno. Entonces, en ocasiones hay la tuberculosis genitourinaria, que justo ahorita vamos a hablar al respecto. Y las tuberculosis genitourinarias, cuando el bacilo se localiza en la próstata y la coloniza, no va a darnos cuadros de una prostatitis aguda, ¿no? Como es un crecimiento muy lento, generalmente en este caso sí puede darnos cuadros de prostatitis crónica, y ahí se va a hacer el tratamiento específico de tuberculosis, ¿no? Ahí no se van a utilizar estos antibióticos, sino el tratamiento específico de tuberculosis, si es que llegamos a la sospecha de eso, ¿no? Ya vamos a hablar ahorita cómo podemos diagnosticar esta TB genitourinaria, porque todo esto nos va a salir generalmente negativo. El cultivo, el masaje prostático, el cultivo, todo eso nos va a salir negativo en ese caso. Y tenemos que ver cómo diagnosticarlo para ver cuál va a ser el tratamiento, ¿no? Entonces, ¿alguna duda sobre estas prostatitis, ya sea las agudas o las crónicas? Doutor, de acordo com esse tratamento, como podemos fazer, exemplo, uma vez ao dia, a tableta de cipro, até das 12 semanas, Perdón, a no te penicilina, estoy... o tratamento sobre, exemplo, a cipro, que geralmente é de 12 em 12 horas, vai ter que fazer 2 vezes ao dia durante 12 semanas. A penicilina qual? Procaína, benzotínica o sódica. Bueno, ¿Durante cuánto tiempo? Ya, no se hace el típico tratamiento, eso, buena pregunta, ¿no? Por ejemplo, ciprofloxacina, ¿no? Que es uno de los más utilizados. No se va a utilizar el tratamiento cada 12 horas, sino lo que necesitamos es mantener una concentración, aunque sea baja, del antibiótico, pero constante. Entonces suele disminuir la dosis, la frecuencia de la dosis. En lugar de utilizarlo cada 12 horas, por ejemplo, como se utiliza la cipro, se hace un tratamiento no todos los días, incluso, ¿no? A veces se hace una dosis un día y a los 2 o 3 días, generalmente día intercalado, un día sí, un día no, ahí se da la otra dosis y después otra dosis a los 2 días y a los 2 días entonces se da un tratamiento así para que no esté todo el tiempo recibiendo el antibiótico. No necesitamos dosis altas de esto, sino dosis sostenidas del antibiótico. Entonces se va a dar dosis día por medio en ese caso, ¿no? Incluso se puede dar dosis más separadas, ¿no? En algunos casos. De las penicilinas, igual, lo que se suele dar, penicilinas con IBL, como vamos a dar tratamiento vía oral, no le vamos a dar nuestra penicilina procaínica, benzatínica. Bueno, la benzatínica es una de depósito, ¿no? La benzatínica nos dura una semana por lo menos en sangre, entonces podría darse benzatínica, pero el problema es que es difícil que venga con IBL en ese caso. Necesitamos con tazobactam, con algún nivel endovenoso, darlo, pero generalmente las penicilinas benzatínicas vienen solas. Entonces, lo que se suele dar es amoxicilina, que es vía oral, y viene amoxicilina con ácido clavulánico, y en ese caso igual se la da con una dosis mucho más alargada, ¿no? No se la da frecuentemente, sino se puede dar igual día por medio o más tiempo. Lo que se suele hacer es en la primera semana, ahí sí se da como en un tratamiento de un problema agudo, se lo puede dar ya en ese caso la dosis habitual, y después de esa primera semana ya se divide, ya se da un tratamiento más espaciado, ¿no? De cualquiera de los antibióticos. Los macrólidos, la eritro, la citromicina también se puede dar, y con mucho más tiempo la citro incluso se puede dar cada 3 días, cada 2 días, sin problema, ¿no? Entonces esa es la idea. El tratamiento prolongado, no darle todo el tiempo. Incluso hay tratamientos que dice darle una vez por semana el antibiótico, ¿no? Entonces, dependiendo del esquema, del protocolo que se maneje, pero ya es un tratamiento más prolongado y más espaciado sobre todo. Gracias, doctor. Jackson. ¿Alguna otra duda? ¿Nada más? Muy bien, chicos.
Entonces, eso sobre las prostatitis agudas y crónicas. Lo que quiero ahora que veamos es las tuberculosis genitourinarias. Acá está un segundito. Voy a abrir. Que igual las tuberculosis genitourinarias es algo raro de ver, ¿no? No es una patología muy frecuente de encontrar, pero tenemos que conocerla porque el diagnóstico es un poquito complicado, ¿no? Que me deje esto muy bien. Un ratito voy a dejar de compartir porque mientras abro, ahora sí. Muy bien, ahora sí. Entonces, lo que les decía, este tema es más cortito y ya justo nos va a dar, yo creo, a ver, vamos a alcanzar el tiempo. Sí, nos alcanza el tiempo. Bueno, las tuberculosis genitourinarias. Primero, para saber sobre las tuberculosis genitourinarias tenemos que tener un poco de idea de la TB en general, ¿no? Sabemos que la tuberculosis está causada por el Mycobacterium tuberculosis y principalmente nos afecta la parte respiratoria, los pulmones, ¿no? Entonces, la localización más frecuente de la TB siempre va a ser la pulmonar, para empezar, ¿ya? Pero después de la pulmonar, la tuberculosis puede, por vía hematógena, diseminarse prácticamente a cualquier órgano, ¿no? Entonces hay la tuberculosis digestiva, peritoneal, pleural, ahí más próximo, puede ir a cualquier órgano y dentro de esos puede llegar hasta el riñón y a la vía urinaria y darnos la TB genitourinaria. Y esta genitourinaria suele ser, el aparato genitourinario suele ser el aparato con mayor afectación extrapulmonar que hay. O sea, después de los pulmones, al sistema que más va a afectar es al sistema genitourinario, ¿ya? Entonces, la TB primero pulmones y de ahí mucho menos frecuente, pero el segundo en frecuencia es el sistema genitourinario, ¿ya? Para que tomen en cuenta. Doctor, ¿no llegó que es ganglionar? ¿Cómo? No llegó lo que es en ganglio. Los ganglios, claro, los ganglios, pero dentro, o sea, la tuberculosis va al pulmón primero, el sistema respiratorio, ¿no? De los ganglios, de los pulmones puede diseminarse a los ganglios, pero a aparatos o sistemas extras, o sea, digestivo, urinario, nervioso central, musculoesquelético, de esos más que todo, al principal que va a dar es al genitourinario, ¿no? Una vez que ya sobrepasa los ganglios, porque a los ganglios suelen ser el límite, que es lo que hemos hablado de la escrófula y de ¿cómo se llaman estos? Los abscesos, los abscesos calcificantes de los ganglios axilares y del cuello, pero cuando ya no está en la vía respiratoria y ya va a otro órgano, es más que todo el genitourinario, ¿no? O sea, sin considerar a los ganglios, es la parte más frecuente que se encuentra, ¿no? El aparato más frecuente. Buena aclaración. Yeah. Para tomar en cuenta, ¿no? Porque los ganglios sí, generalmente es principal, ¿no? Luego, aparte de eso, el 5% de los pacientes con tuberculosis pulmonar activa van a presentar tuberculosis genitourinaria. Entonces, vean, es el más frecuente, pero es solo un porcentaje mínimo, como ven, no solo el 5% de todos estos que estén con tos, bacilíferos, van a tener una TB genitourinaria. Entonces, no es tan alto, pero sí esto es mayor que en tuberculosis digestiva, por ejemplo, ¿no? En digestiva es menos, si no me equivoco, el 2%, algo así, muy poquito, ¿no? Entonces, en estos casos de tuberculosis activa, el 5% pueden tener su TB genitourinaria. Hay que sospechar por eso en los pacientes con TB esta posible TB genitourinaria. Este es otro dato importante, que generalmente tiene que haber pasado mucho tiempo para que el paciente desarrolle síntomas o desarrolle una TB genitourinaria desde la primoinfección. O sea, el paciente se infectó a obra de una TB pulmonar, estuvo con paciente tuberculoso, estaba desnutrido, inmunodeprimido, se infectó y a los 10
años desde ahora o hasta 40 años de la prima infección, recién nos va a afectar al sistema genitourinario. O sea, es un paciente con una infección muy prolongada para sospechar. Entonces, no vamos a sospechar en esta TB genitourinaria en niños, adolescentes, adultos jóvenes. Generalmente no, porque recién se va a presentar en la adultez, después de, por lo menos si se infectó a los 10 años, por lo menos cuando tenga 20 años mínimo, incluso por su estado inmunológico todavía va a ser relativamente bueno. Entonces va a presentarse 30, 40 años recién la TB genitourinaria, ¿no? Entonces, por lo mismo, más o menos entre los 30 a 50 años es la afectación más frecuente de esta TB o un poquito más, ¿no? Luego, ¿por qué vía se disemina? Por la vía hematógena, a diferencia de las infecciones de la vía urinaria que hemos hablado, generalmente son por vía ascendente. Esta, a diferencia de esas, es por vía hematógena principalmente, ¿no? Luego, hay mucha afectación de los dos riñones, ¿no? De las dos partes de la vía urinaria, como se diseminan por vía hematógena, ¿a dónde llega primero? Al riñón. Ya, este suele ser en la sangre, llega al riñón, y del riñón recién va descendiendo el bacilo y el Mycobacterium tuberculosis y va proliferando y afectando a los órganos de forma descendente. Entonces, generalmente, en la mayoría de los casos, afecta a los dos riñones y de ahí va afectando de poco a poco hacia abajo, ¿ya? Entonces, muchas veces es bilateral, 90%, y su afectación descendente va dañando progresivamente todas las partes del sistema genitourinario. A nivel renal, ¿qué va a ocasionar? Y esta es una pregunta muy frecuente que hacen en varios exámenes, histopatológicamente, ¿qué va a ocasionar la TB a nivel renal? Produce una papilitis necrotizante. ¿Qué es esto? Voy a mostrarles. Aquí vamos a ver. Papilitis necrotizante. Voy a compartir. ¿Dónde está la imagen? La encontraré primero. Nefritis. A ver, primero compartiré y de ahí buscamos. Ahí está. Entonces, a ver si les encontramos alguna imagen interesante de esta papilitis. Generalmente aquí, en los estudios de urografía o en las tomografías se suele ver esa papilitis necrotizante. ¿Qué quiere decir eso? Que las papilas, aquí se nota más o menos, pero no es muy buena la imagen. A ver, lo que se suele ver, vean acá donde está el circulito, es que tenemos el riñón, ¿no? Lo ubicamos bien, está aquí con contraste este riñón, este es su contraste. Y lo que se puede ver es que en las papilas, acuérdense, la papila es la parte donde inicia, donde es el vértice de la pirámide de Malpighi, ¿no? Entonces, la punta de la pirámide, ahí están las papilas, y ahí las papilas desembocan en los cálices menores. Entonces, esa papila se necrosa, se daña. Y esa necrosis lo que va a hacer es como si fuera una imagen de un mordisco, de un sacabocado de esa zona. Es como si lo hubieran mordido esa zona. A ver, voy a intentar ampliarla acá para ver si se nota algo mejor. Un poquito mejor se puede ver. Entonces, vean cómo se ve como que fue mordidita, una pequeña mordida que sufrió esa papila. Y esa es la necrosis papilar que suele presentarse. Se inflama primero y se necrosa esa papila. Y esa es la papilitis necrotizante o necrosis papilar que se puede presentar en estos casos. A ver si hay alguna otra imagen mejor. En esta no se nota tan bien. No, en esta no se puede notar muy bien. Acá no se ve esa imagen típica en mordida. Está alterada, se ve que está aumentado de tamaño estas cálices, en comparación con estos otros. Está más irregular su morfología, pero no se ve esa mordida, esa imagen en sacabocado típica. No hay más, pero a eso se refiere necrosis, papilitis necrotizante, ¿no? Voy a volver.
Entonces, ¿dónde estábamos? Eso es lo que el primer daño que suele ocasionar a nivel de la vía genitourinaria una tuberculosis. ¿Dónde estoy compartiendo esto? No sé si estoy compartiendo. Ahora sí. ¿Lo ven, chicos? Porque no sé, esto está lento. Está cargando. Sí, lo están viendo. Entonces, esa papilitis necrotizante es, como les digo, la primera... Oh, no sé qué se hizo. No sé, se ha dejado de compartir. Voy a volver a compartir. Ojalá que el caso... Ahora sí. Muy bien. Entonces, aparte de eso, lo que va a ocasionar, va a ir descendiendo esta infección, ¿no? Entonces, primero afecta a nuestra papila, la necrosa, la edematiza, y va a ir descendiendo y va a producir estenosis o alteración de los cálices menores y después de los cálices mayores, porque sigue avanzando por la vía urinaria. Más adelante llega hasta la pelvis renal y también va a producir una fibrosis, una inflamación de eso con posterior estenosis. Entonces va a darnos alteraciones en la morfología, en el calibre de la vía urinaria de la parte superior del sistema pielocalicial progresivamente y va a alterar su forma, ¿no? Lo que normalmente se lo ve dilatado, gran tamaño, normal, eso, cada vez va a ser más estrecho y más delgadito, ¿no? E irregular, va a haber zonas estenosadas y zonas normales, ¿no? Esa estenosis también, acuérdense, la unión de la pelvis renal y el uréter es una zona anatómica normal donde está más disminuido el calibre. Y en esa zona igual va a ser todavía una zona de mayor estenosis en esa unión pélvico-ureteral, ¿no? Aparte en el riñón, cuando va a ir afectando el parénquima renal, va a ir formando zonas como cavernas, cavitaciones se llaman esas, ¿no? Entonces, dentro del riñón. Y muchas veces se puede llenar eso de un material gaseoso, calcificante, y va a formar abscesos renales también. Entonces, cavitaciones o abscesos renales son otras alteraciones ya dentro del parénquima renal que podemos encontrar, ¿no? Otro problema es si vemos que se está estenosando, que es más estrecha la vía urinaria, la formación de orina va a ser generalmente normal, a menos que esté muy avanzado el cuadro, que ya va a tener una cantidad de orina. Entonces, como va a estar estrecho, pero va a formar orina normalmente ese riñón, va a darnos una hidronefrosis secundaria, ¿no? Esa hidronefrosis secundaria va a ser por las zonas de estenosis que se están produciendo en la pelvis renal, en los cálices, e incluso, no he nombrado acá, que va a ir descendiendo esas zonas de estenosis y nos puede dar un uréter en forma de rosario, ¿no? ¿Cómo es un uréter en forma de rosario? Un uréter arrosariado. Es un uréter que a la urografía vamos a ver zonas dilatadas y zonas más estrechas, ¿no? Varias zonas dilatadas y estrechas, que eso nos va a dar ese aspecto como si fuera un rosario del uréter en la urografía. Otras complicaciones que nos puede llevar es al riñón mástic. ¿Qué es un riñón mástic? Es la presencia de calcificaciones del riñón. Y esto vamos a ver, vamos a compartirles para buscar acá. Entonces, riñón mástic. Ahí lo tenemos. Y vamos a ver que son zonas de calcificación de ese riñón. Vean cómo está aquí, en rayos X del riñón. En ocasiones sin contraste, vean por ejemplo esta imagen. Aquí no es que está con piedras el riñón, ¿no? No es una litiasis, no es una imagen bien localizada en la parte de la pelvis renal o de los cálices, que sea la zona que se vea blanca, ¿no? Sino lo que se ve blanco es el parénquima renal realmente. O sea, hasta tiene la forma del riñón aquí. Entonces, ¿por qué se da? Es por esto. Porque se dan zonas de calcificación. La tuberculosis va a dar esos abscesos calcificantes y eso posteriormente se va a calcificar y nos va a dar la formación de este riñón mástic. Vean a este otro lado, en esta otra imagen, este riñón acá está completamente calcificado y ya no sirve para nada, ¿no? Las cavitaciones que les nombraba son estas de acá. Vean cómo va a formar varias cavitaciones y alteraciones en la tuberculosis, ¿no? Entonces, acá vean más o menos cómo está la patogénesis de la TB.
Entonces, de los pulmones va, se localiza ahí en el nivel de las papilas, como ven, la papilitis, la necrosis papilar, y más adelante va a ir dando todos los otros síntomas que les decía, las estenosis. Vean aquí cómo se ve, aunque es chiquito, voy a intentar ampliarlo, a ver si pueden ver mejor. Vean cómo queda el uréter, aquí estenosado, vean la pelvis renal, todo bien dilatado, y aquí cada vez más estrecho, cavitaciones dentro del riñón, alteraciones en la morfología, un riñón no displasia realmente, pero sí, con una morfología alterada, y hasta el uréter con ese aspecto rosariado, que les decía, como si fuera un rosario, zonas dilatadas, estrecha, ¿no? Entonces, todo eso es lo que suele presentarse en la TB, en la geniturinaria, en la parte más superior, ¿no? Entonces, volvamos a nuestros datos. Eso es lo que se puede encontrar. Clínicamente, ¿qué va a presentar el paciente con una TB geniturinaria? La mayoría de las veces es asintomático. Ese es otro gran problema para el diagnóstico, ¿no? No da síntomas. Si es que nos da, son síntomas urinarios leves, ¿no? Podría en ocasiones dar algo de hematuria, podría dar algo, a veces dar, ¿qué se llama? Disuria, colaquiuria, en ocasiones muy raro, más que todo dolor en la zona dorsolumbar, en flancos. Ahí puede ser un poquito más de síntomas, pero son leves, ¿no? No son los dolores de una pielonefritis intensos o los cólicos renales que generalmente puede ocasionar un cálculo igual muy intenso, es muy diferente. En este, ocasionalmente, por las estenosis, por la hidronefrosis que ocasiona, a veces podría dar dolores tipo cólico renal, pero mucho más leves, ¿no? Y como les decía, la microhematuria suele ser lo más frecuente, pero una microhematuria no vamos a detectarla como síntoma, ¿no? El paciente ve la orina normal y lo que vamos a encontrar generalmente, esa microhematuria es en un examen de orina, que en ocasiones se presenta, ¿no? No en todo. Entonces, es bastante difícil el diagnóstico porque da síntomas inespecíficos, síntomas leves, síntomas que desaparecen a veces y van y vuelven. Y a veces el paciente hasta se acostumbra, ¿no? Dice, tengo un dolor en la espalda, creo que es mi columna, me molesta de vez en cuando, pero es leve, no me molesta mucho, ¿no? Entonces, se lo deja y no se diagnostica, va al médico y le dice, debe ser una infección o debe ser una hernia de disco, algún problema, tome su AINE y listo, ¿no? Van a ver que es muy frecuente, por lo menos aquí, que le disminuyen la importancia a los síntomas del paciente, no les gusta investigar mucho a muchos médicos. Entonces, ahí es el problema de que no se diagnostica este problema, ¿no? Cuando llega a la vejiga, va descendiendo más, y llega a la vejiga y coloniza la vejiga, ahí puede darnos más datos, más síntomas en la tuberculosis geniturinaria. Ahí ya nos puede dar datos de cistitis sintomática, ¿no? Por ejemplo, disuria, polaquiuria, tenesmo vesical y urgencia miccional, síntomas irritativos. Pero estos síntomas igual son, como hemos hablado en la prostatitis crónica, son síntomas recurrentes, pasan y vuelven, pasan y vuelven, pasan y vuelven. Y a veces es típico que cuando uno tiene estos síntomas, se le da al paciente tratamiento sintomático o su quinolona, su antibiótico, y no se hacen más estudios. Entonces, a veces no se llega al diagnóstico cierto de este problema, ¿no? Ya se va a cortar, entonces dejémoslo acá, porque ya menos de un minuto, y ya terminamos la próxima clase. Pensé que nos iba a dar para terminar este tema, porque no es tan largo, pero